Entrar al salón es como montarse en un escenario. ¿Cuál es nuestro libreto? Nuestro plan de clase. ¿Cuál es nuestra audiencia? Nuestros estudiantes. ¿Y cuál es nuestro personaje? El maestro. Cada vez que estamos frente a los estudiantes, entramos en escena y actuamos un rol o a veces actuamos varios roles. Como somos el foco de atención, por eso debemos usar perfectamente nuestra expresión corporal y nuestra proyección de voz. Y aunque estemos cansados, agobiados, estresados, frustrados, pues cada día nos ponemos frente al espejo para ponernos ese maquillaje y ese atuendo de profesores para dar nuestra mejor función. Si tú también buscas una forma de conectar mejor con los estudiantes, de hacer tus clases más dinámicas y de desarrollar habilidades para tus futuros maestros, pues estás en el lugar correcto. Esto es The Teacher's Mirror, reflexiones de profes para profes. Hoy vamos a conocer cómo el teatro nos ayuda a ser mejores profes. Pues particularmente me encanta este tema porque yo tengo experiencia también. Tuve experiencia como actor, como libretista, como director de los grupos de teatro del colegio. Y eso a mí me ayudó a fortalecer una cantidad de potenciales. Por ejemplo, la inteligencia emocional, la creatividad, el liderazgo y la comunicación. Hoy yo no voy a hablar de teatro. Eso lo dejé atrás. Hoy tenemos un invitado de lujo para mostrarnos cómo los profes, en vez de dar tabla, podemos usar las tablas para enseñar. Bien, le doy la bienvenida al profesor Julio César Sánchez Naranjo. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con un doctorado en fisiología de la Universidad de Oxford. Es médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, es de profesión fisiólogo. ¿Y por qué un fisiólogo nos va a hablar de teatro? Qué cosa tan rara, ¿cierto? Pues no. Dentro de su experiencia, cuenta con que es director del grupo La Escafandra. Es un grupo de teatro que tiene más de 20 años. Él es dramaturgo, él es actor, él es director, hace clown, hace 42 años. O sea, tiene la experiencia suficiente para venirnos a hablar hoy de este tema tan importante. Profe Julio César, bienvenido a The Teacher's Mirror. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Excelente. ¿Cómo se siente, profe? Muy bien, muy bien. Siempre que lo invitan a uno a hablar de lo que lo apasiona, pues eso es una invitación muy grata. No, maravilloso. Y vamos a empezar, profe, con una pregunta. Pues, The Teacher's Mirror es un programa para profes, es de profes para profes, pero ¿cómo eso del teatro tiene que ver con un profe? ¿Eso en qué beneficia, por ejemplo, la praxis, el quehacer de un profesor, profe? Como vos decías ahora, realmente todo el acto de enseñanza, la interacción que se realiza entre un profesor y un alumno está construida sobre un acto teatral. Nosotros lo podemos reinterpretar como un acto teatral, en donde cada uno tiene un rol, en donde cada persona está jugando una función, en donde el profesor pues tiene que estar en función de su alumno y el alumno en función de su profesor, y eso realmente resume lo que pasa en una escena. Entonces, a lo largo de la práctica de hacer teatro todo este tiempo, hemos aprendido que también eso se puede llevar al aula, que podemos usar el arte dramático para formalizar esa relación alumno-profesor y que eso ayuda muchísimo a desarrollar todas las habilidades que tenemos que tratar de estimular en los muchachos para que ellos logren como entenderse de la forma correcta, porque también es entenderse a ellos mismos y a eso ayuda mucho el teatro. Entenderse uno como persona, conocer sus capacidades y el teatro básicamente porque trata de que hablemos como en un idioma diferente al idioma formal, de alguna manera lo puedo decir así. Es decir, estamos tratando de que sean las emociones las que afloren,
que sean las emociones las que nos indiquen el camino por donde tenemos que aprender cosas, que nos lleven hacia el proceso de aprender, de que cada día seamos mejores personas y ayuda a que no solamente aprendamos lo técnico, que hay que aprenderlo, sino también a que aprendamos empatía, solidaridad, que aprendamos a comunicarnos asertivamente, cosas que evidentemente son la labor del profesor de todos los días, la labor cotidiana, porque es a eso a lo que tenemos que apuntar, no solamente a formar buenos profesionales en lo técnico, sino muy buenas personas que se puedan desempeñar adecuadamente con otras personas. Gracias, profe, por ese esbozo de por qué el teatro tiene algo que ver con esta labor, ¿cierto? De ser docente. Y muy probablemente los profes que nos escuchan o aquellos que se están formando para ser profes se estén preguntando, pero yo ¿cómo hago? Porque a veces los profes somos de cuénteme cómo lo hago, ¿cierto? No me diga la importancia solamente, y no también cuénteme cómo lo hago. Un profe, ¿qué tiene que hacer para incorporar el teatro en su práctica? Y de pronto tiene que tomar algún taller, tiene que tomar clases de actuación. ¿Qué debe tener en cuenta? Bueno, hay muchas formas. Realmente el teatro formal en sí mismo ya da muchos elementos para que el profesor pueda, o sea, el simple hecho de ver teatro, de nutrirse del teatro, ayuda muchísimo, da muchísimos elementos. Pero ya en la praxis específica del aula hay muchas cosas por hacer, por supuesto. Obviamente, tomar talleres y que le den a uno elementos básicos para uno formalizar el acto teatral y llevarlo al aula ayuda mucho. Que una persona que tenga experiencia y sepa de teatro le ayude a uno a formalizar eso. Es como a decir, bueno, identifiquemos aquí cuáles son los elementos que en mi práctica específica, en mi tema específico y con mis estudiantes me pueden servir. Nosotros tenemos una experiencia interesante en salud, que es un ejemplo de eso. Nosotros usamos todo el ejercicio que llamamos ejercicios de simulación en el campo específico de la salud, de simulación de pacientes y de simulación de situaciones médicas y de salud para poder introducir allí a los estudiantes para que puedan aprender. Lo doy como ejemplo, pero realmente adaptándose a cualquier área del conocimiento podemos encontrar puntos en donde podamos aplicar esa simulación a diferentes situaciones. Como le contaba, nosotros usamos simulación de pacientes y situaciones médicas para enseñarles a los muchachos a desempeñarse ahí, porque ese es su campo. Pero podemos simular casi cualquier situación de la vida cotidiana. También podemos simular cualquier circunstancia que el profesor identifique que le va a ayudar al estudiante. Porque simularla básicamente crea un entorno cercano a lo real y si se hace bien puede ser casi idéntico al real, usando actores o usando las mismas personas que son los estudiantes y los profesores con un entrenamiento que no es muy complicado tampoco y que además es divertido porque el teatro también involucra un elemento que es el elemento juego que motiva muchísimo a los que están ahí interviniendo. Entonces, esa simulación de situaciones reales hace que el estudiante pueda, bajo un entorno que puede controlar el profesor, que ese es el punto fundamental, porque a veces las situaciones reales no son tan fácilmente controlables y por eso no se pueden cumplir los objetivos docentes de la misma forma que con una situación simulada. Nosotros cuando lo hacemos en salud, pues obviamente tenemos una situación que en cualquier momento puede pararse, direccionarse, que además se puede planear, que creo que ese es un elemento fundamental para identificar la utilidad del teatro. Uno puede planear la situación como uno quiera, poniendo ahí los objetivos claros que la actividad docente necesita. Y eso se puede hacer en cualquier área. Por ejemplo, para enseñarle a los estudiantes a comunicarse. Por ejemplo, en la enseñanza de los idiomas es una herramienta maravillosa. Porque, pues, hablemos, por ejemplo, de los idiomas. Las situaciones simuladas en los idiomas son muy útiles porque se necesita enseñarle a las personas a que se desempeñen en situaciones reales, ¿sí? Que pues todos sabemos que hay que aprender es hablar en situaciones reales. A veces si uno lo vuelve muy académico, pues puede aprender cosas que no son tan útiles en la vida cotidiana. Por decir algo, entonces las situaciones que uno puede simular, pues prácticamente no tienen límite. El límite es como la creatividad, porque uno puede hacer casi cualquier cosa y eso se puede llevar a muchas otras instancias
Uno diría, bueno, pero y por ejemplo en ciencias duras y en ingeniería y en matemáticas, pero es que ahí los estudiantes también tienen que aprender a comunicarse, tienen que aprender a enseñarle a los otros, tienen que aprender a los que quieren aprender a ser profesores, pues eso es muy difícil de aprenderse si uno no lo hace. Y a veces las situaciones reales que, claro, hay que confrontar a los muchachos a la situación real y llevarlos a las aulas con estudiantes reales. Pero si los preparamos con situaciones simuladas previo a eso, se van a desempeñar mejor, van a poder cometer menos errores con ellos mismos, va a ser mucho menos estresante la situación cuando lleguen a la situación real. Y como es una situación que uno puede planear, el profesor puede diseñar la actividad como quiera, puede poner ahí los obstáculos que quiera, que el muchacho aprenda a superar o que aprenda a manejar o a procesar, porque no siempre es superarlos, a veces es simplemente que aprenda a procesarlos para que salga de la mejor manera de la situación. Y eso a veces en las situaciones reales no es tan fácil o se sale de control y no se vuelve una situación que le enseña al muchacho, sino que solamente lo estresa, pero no le enseña. En cambio, la situación controlada es otra circunstancia distinta. Muchas gracias por la experiencia que nos cuenta, profe. Para nuestro público, los que nos escuchan, que no se confundan un poco, el profe nos cuenta una experiencia enfocada a, cuando él habla de estudiantes que están en proceso de formación graduada, un proceso de formación profesional, futuros doctores, futuros profesores, futuros ingenieros, etcétera. Si tú eres un profe de colegio, ¿cierto? Un profe de jardín, un profe de instituto, pues como nos explicaba Julio César, tú también puedes poner a los estudiantes a que sean como esos actores, puedes tener un grupo experimental, por ejemplo, y otro grupo controlado, y ese grupo controlado darles unos roles, ¿cierto? Nosotros lo hacemos mucho cuando enseñamos inglés. Entonces, cuando enseñamos inglés, nosotros preparamos algo que llamamos los role cards o las tarjetas de rol con una información y se la entregamos a un estudiante. El estudiante la debe leer, pero no es para que la recite, es su información. Es para que tome un personaje, ¿sí? Y se adapte como a esa situación. No se le da un libreto, no se le da un guión, sino que se le da una información para que la procese. Usted está trabajando con niños, pues a los niños sí que les encanta simular, a los niños sí que les encanta imaginar esos mundos creativos. Entonces, como le hacían la pregunta, profe, definitivamente vale la pena, si usted, profe, que me escucha, que me ve, tiene la oportunidad de tomar un taller de teatro, tiene la oportunidad de vincularse con un grupo de teatro de su localidad, ir y ver y participar de los talleres o participar de las actividades, pero además consumir teatro, ¿cierto? Porque es importante también dentro de lo cultural nosotros ir a ver teatro, pues de verdad que como dice el profe Julio, eso nos va a alimentar muchísimo. Profe, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay una sección muy importante en The Teacher's Mirror que se llama Al Tablero. Muy bien, volvemos, profe. Ajá. Profe, vamos a salir al tablero. ¿Listo? Como buenos profes, uno pone a los estudiantes a salir al tablero y en The Teacher's Mirror ponemos los invitados a salir al tablero. Enseñémosle a la audiencia, profe, una técnica teatral para que un profe la pueda utilizar, ¿sí? Y si quiere, yo aquí hago lo que haya que hacer, la acción, la representamos. ¿Qué técnica teatral se le ocurre que los profes que nos ven la puedan utilizar? Pues a ver, yo diría que lo más importante primero es creerse el cuento y para eso uno tiene que planearlo porque en el teatro yo siempre les digo a todos mis estudiantes de teatro y a toda la gente del grupo que cuando uno hace teatro uno no imita, uno no hace cosas falsas. Todo lo que hace es real, tiene que ser auténtico. Entonces hay que partir de ahí siempre. O sea que hay que creerse el cuento. Okay. O sea que lo primero que uno tiene que hacer es dejar claro que cuando se va a simular o cuando se va a hacer teatro en el aula o en cualquier parte, hay que creerse el cuento, ¿sí?
Y hay que planear muy bien. Ok. Entonces, si usted quiere hacer una actividad en el aula, pues entonces primero la tiene que tener clara, usted, clarísima cómo va a ser, cómo la va a presentar y dejarle claro a todo el que va a intervenir que se van a creer el cuento y que lo van a hacer en serio. Porque el teatro siempre hay que hacerlo en serio. Es decir, no, en las actividades uno no puede parar en la mitad del camino, desviar el plan, porque si no, no se logra lo que uno quiere. Pues hay que sentarse a planear. Entonces vamos a definir qué queremos en el aula y lo primero que hay que hacer entonces es sentarse, planear. La improvisación se puede usar como técnica, pero dentro del plan. Suena un poquito pues paradójico, pero uno planea para permitir que se improvise sobre la planeación y que salga la creatividad. Porque aunque suene paradójico, repito, tiene que planear muy bien, pero hay que dar espacio para que todo lo que pueda ocurrir. Porque especialmente trabajando con niños o con muchachos es increíble todo lo que puede suceder. Además, eso es parte de la experiencia teatral. O sea que ahí también el otro consejo es que también hay que ser abierto a lo que pueda pasar. Porque usted planea, sobre la planeación van a ocurrir mil cosas que usted no planeó, pero hay que saber aprovecharlas y poder llevarlas. Dejar que los niños se expresen, dejar que jueguen, porque el juego, como decía ahora, es una parte fundamental del teatro. Entonces, si uno no juega, o sea, uno no puede estar atormentado haciendo teatro, uno tiene que divertirse haciendo teatro, así lo que esté haciendo sea muy dramático, pero uno tiene que tener un divertimiento interior, uno tiene que poder saber que está gozando la actividad. Entonces eso hay que tenerlo en la cabeza, toda actividad que usted vaya a hacer con teatro, así sea una cosa que usted juzgue que es muy pequeña, voy a trabajar con niños, entonces yo quiero enseñarles a los niños cómo ser en el aula, cómo reaccionar empáticamente ante una situación difícil. Son cosas que son muy difíciles de enseñar echando tiza en un tablero. ¿Cómo se hace eso? Pero, por ejemplo, yo sí puedo planear una situación en donde les doy, como vos decías ahora, un juego de roles. Entonces, bueno, entonces yo voy a ver también cómo son estos niños porque yo los conozco o tengo algún indicio de cómo son. Entonces le asigno roles. Creo una historia sencilla. Me siento, la creo la situación difícil. Todas las historias, como uno lo que va, en teatro trabajamos con historias representadas, tienen que tener entonces un inicio, un nudo y un desenlace, por más que sea muy sencillo, ¿sí? Okay. Entonces vamos a mostrarles a los niños, por ejemplo, una situación donde hay alguien en problemas. Algo tan sencillo como una señora que llega al lugar donde usted vive y está muy encartada con las bolsas del mercado. Es una situación tan sencilla y hablo de esta porque es una situación real. En alguna vez cuando estábamos trabajando sobre precisamente el tema de desarrollo de empatía en los niños chiquitos y estábamos buscando formas de hacerlo, entonces esa es una historia muy sencilla que le enseña mucho a los niños. Entonces, ¿qué hay que hacer con la señora? Vamos a ver qué pasa. Entonces ponemos un personaje que muestra la situación que no se debe hacer. Entonces le digo, el otro personaje que pongo yo ahí simplemente deja pasar la señora y sigue haciendo otra cosa, aunque la señora está encartada con 18 bolsas y no es capaz ni de caminar con ellas. Y luego viene, entonces ahí eso, por ejemplo, yo lo puedo hacer con los personajes y con los mismos niños. A ellos les encanta hacer de grandes, ¿sí? Sí. Entonces yo le asigno el rol, ellos se divierten terriblemente y luego los ponemos a hacer que sí haríamos, ¿no? Entonces ponemos el personaje que hace la situación de ignorar a la señora, cero empatía, no me importa lo que a la señora le pase, pero hay otro personaje que ahora haga lo que sí se debería hacer, que es ir a ayudarle con las bolsas, es ayudarle a la señora, al menos abrirle la puerta. Una situación tan sencilla como esa da para un mundo de cosas, ¿sí? Para un mundo de cosas. Porque luego, ya lo que puede hacer uno con los que están interviniendo es creen una situación sencilla, porque ahí viene el elemento creatividad. Otra, identifiquen otra en la cual ustedes puedan ver qué es ser empático y qué es portarse de la forma como uno entendería que se quieren portar con uno, otra cotidiana, y empiezan a florecer las ideas. Y así, asígnense un rol. Estoy hablando de una actividad tremendamente sencilla, eso es una cosa súper fácil de hacer. Y después los niños empiezan a jugar, empiezan a crear y empiezan a generar unas discusiones que logran un nivel muy interesante alrededor de la reflexión de lo que significa ser empático, por ejemplo. ¿Sí? Eso mismo se puede hacer en muchos casos.
lo que vos decías ahora que ustedes hacen todo el tiempo con los juegos de roles para poder aprender a representar personajes y aprender a usar unos lenguajes específicos, aprender a usar una jerga dentro del idioma que sea útil para esa situación. Eso es la misma cosa. Entonces, fíjate que el teatro uno lo puede aplicar prácticamente en la cotidianidad de todos los días, ¿no? O a veces otra situación que es muy útil ahí es que también de sorpresa, por ejemplo, el profesor también lo hemos hecho, es muy, muy interesante, llegue haciendo un rol, ¿sí? Del tema que quiere hacer. Es una experiencia bien interesante, sobre todo con niños, porque parte uno del factor sorpresa, ¿no? Cuando ven el profesor que llega con un personaje, y a este qué le pasa, ¿sí? Y empieza a involucrar, es otra estrategia bien interesante. Empieza a involucrar a los niños a ver ellos cómo reaccionan sin decirles nada, sin hacer la introducción de hoy vamos a hacer, no. Él empieza a asignarle roles. Entonces, con el personaje con el que el profesor llega, a este niño empieza a hablarle como si él tuviese ya el rol asignado. Y asombrosamente, los niños entienden. O los niños, o los adolescentes, o los adultos, pues aún más, entienden claramente cuál es el juego propuesto y empiezan a enrolarse en ese cuento. Y después terminan unas experiencias maravillosas alrededor de eso que, pues es que, mejor dicho, Sí, nos podemos sí. quedar aquí el día No, entero eso es fascinante, profe. hablando del tema. Y yo le cuento, yo sé que los profes allá nos deben estar escuchando y deben estar diciendo, sí, inténtelo con ese grupo que yo tengo, donde yo empiece allá con un personaje, eso se me desbordan, me hacen ruido, se van a desordenar. Ese es el peligro que hay que correr, ¿cierto? Pero el profe también nos decía desde un principio, planéelo. Claro. Usted debe planear todo muy bien, justamente para anticipar todas esas situaciones problemáticas. Cuando los niños ya se meten en la película, ahí ya lo del comportamiento y todo eso queda de verdad a un lado. Hay una película, profe, que me vi recientemente, no voy a mencionar el nombre para, pues, no hacerle publicidad aquí gratis, pero la película, los que se la hayan visto la van a reconocer la escena, es un profe, lo contratan nuevo al colegio. Y el profe llega antes que lleguen todos los niños. Y los pupitres están boca abajo. Todos los pupitres en el salón están boca abajo, con las patas para arriba y la mesa sobre el piso. Y todo el niño que va entrando, antes de que entre el profesor los detiene. Momento, cuidado, que se cae al agua. Se tiene que subir a alguno de los barcos. De entrada, ya los metió en una simulación. Ahí está. Y a partir de ese juego, que los niños iban entrando, claro, ellos todos extrañados, se fueron metiendo al juego, les enseñó un principio, o más que enseñarlos, los llevó a tratar de que ellos mismos descubrieran principios de la física acerca de la flotas, de cómo flotan los cuerpos, cómo flota la masa. Imagínate. Y no les enseñó explícitamente, él dijo, es que vamos a descubrir, y a partir de ahí se creó un proyecto con ellos, y los niños solo por esa actividad se estimularon a buscar, a leer, a ir a la biblioteca, a saber resolver la pregunta problemática, cómo flotan los barcos, si son tan pesados. Y bueno, esa película es muy bonita, pero me llama mucho la atención y hago la conexión con eso que me está contando, profe, de qué puede hacer algunos profes. Bueno, esa fue la sección al tablero. Vamos a continuar entonces con nuestra entrevista que está muy interesante. Yo les conté que el profe dirige un grupo de teatro que se llama La Escafandra. Profe, cuéntenos un poco de ese grupo. Un poco, bueno, hay mucho para contar. La Escafandra es un grupo que el año pasado celebró 20 años de existencia. 20 años hicimos un festival con 20 montajes en una maratón de teatro durante mes y medio que fue absolutamente maravillosa. Y logramos como revivir toda esa historia porque La Escafandra es un grupo que surgió en la Facultad de Ciencias de la Salud de la forma más casual del mundo porque no se pretendía ser un grupo ni nunca se soñó que fuera lo que soy. Hace 20 años, un grupo de estudiantes estuvieron en esa iniciativa, me buscaron para que hiciéramos unos talleres de expresión corporal, de expresión oral, de uso un poco del cuerpo, y eso se fue consolidando y terminó siendo no solo un grupo de la Facultad de Ciencias de la Salud, sino un grupo de la Universidad Tecnológica de Pereira, a donde acude todo el que quiera hacer teatro y que ha abierto pues un camino muy interesante aquí en la universidad alrededor del arte dramático y de lo que es hacer teatro. Sobre todo una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos es que hemos formado público universitario,
porque nosotros presentamos teatro en cualquiera de los escenarios que podemos hacerlo aquí y ya la gente acude y tenemos unos seguidores y hemos formado mucho público, cosa que al principio pues no era tan sencilla. El grupo pues está conformado por gente de toda la universidad, por estudiantes, tenemos egresados, tenemos profesores, tenemos administrativos, tenemos hasta jubilada incorporada ahí en el grupo. Es un grupo que se nutre de semilleros que hacemos. Nosotros convocamos semilleros periódicamente. Al principio era cada semestre, pero después la carga de trabajo es tan grande que nos ha tocado hacerlo solo en el primer semestre de cada año porque no nos da abasto el tiempo. Y del semillero se nutre el grupo, porque el grupo obviamente rota, la gente cumple sus ciclos, pero es un grupo, una experiencia maravillosa porque tenemos gente hace muchísimo tiempo, gente que ha sido cuando era estudiante de pregrado que luego vuelve cuando ya se ha graduado o incluso ha hecho posgrados y vuelve. Yo he tenido allí psiquiatras, neurólogos, ingenieros que van y hacen la maestría y vuelven. Y ahí tengo personas con una experiencia muy grande que se nutren además de los que van llegando. Ahora estamos trabajando con el semillero que abrimos este semestre. Al semillero acudió masivamente la gente, no dábamos abasto, pues no podíamos creer que había tanta gente interesada en hacer teatro. Y ahí vamos con el proceso del semillero. Cuando el semillero termina el proceso, hay muchos de los que terminan, pues se incorporan al grupo titular, que es un grupo estable, que hace un trabajo permanente, que tiene 20 montajes en el repertorio, pero que además hace trabajo con teatro a muchos niveles. No solamente hacemos teatro formal, también hacemos teatro en el marco de muchos proyectos de extensión, hacemos teatro para brindar una herramienta de apropiación social de conocimiento a la investigación, con la cual tenemos una experiencia muy interesante. Hacemos teatro para intervenir en comunidades a través de muchas cosas. Obviamente los temas de salud son los en los que tenemos más experiencia, pero también hemos incursionado en muchos otros temas. Hemos hecho muchos proyectos de aula, muchos proyectos trabajando temas diversos. La lista pues es muy larga, pero ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en colegios para el tema muy importante de la impulsividad en los chicos, que es el primer elemento para condicionar enfermedades mentales y para condicionar el matonismo escolar, que como todos sabemos es un fenómeno gravísimo con consecuencias muy graves. Y vamos con teatro a los colegios, hacemos una serie de talleres diseñados con los niños para que ellos logren, digamos, de alguna manera expresar sus emociones, identificar cuáles son impulsivos, identificar aquellas cosas que están lesionando al otro. Todo a través del teatro, todo a través del juego, llevado al aula. Ese es un buen ejemplo de cómo llevamos el teatro a los colegios para que los niños con los talleres, haciendo juegos de roles, jugando con los que van y dirigen los talleres, descubren todo eso. Y a eso ha sido una experiencia maravillosa, pues porque estamos trabajando justo con los chicos que la valoración pues, previa de los psiquiatras y psicólogos han identificado que son muy impulsivos y que son protagonistas de matonismo en las escuelas. Y uno diría, no, pues estos son los más, digamos, los más casos, como decimos por acá, y van a armar. No, pues el teatro los disciplina. Es que una cosa que el teatro tiene, Sandro, y que te quiero enfatizar, es que el teatro le da a uno disciplina. Porque le da estructura. Y en el aula logra esa estructura que de pronto el muchacho está buscando, ¿cierto? Porque a la vez es una estructura, pero con diversión, ¿sí? De alguna manera ellos se sienten jugando, y como en el ejemplo que diste del profesor en la película, o en otros ejemplos que hemos dado en esta charla, el muchacho está aprendiendo algo, pero no siente que le están echando un rollo que es ajeno a él, sino que él lo está evidenciando a través del teatro con estrategias tan sencillas como hacer un juego de roles y ponerle una peluca o ponerle un vestuario. Parte de estos talleres, por ejemplo, llevamos vestuario, te llevamos unos costales llenos de cosas. Bueno, listo, vamos a darme pues el rol porque a usted le toca esto. Entonces los niños están encantados y las niñas van y se peinan y les decimos que lleven al otro día al otro taller. Entonces las niñas van encantadas peinándose, arreglándose el personaje, se ponen nerviosos porque les armamos la escena para que ellos vayan y se representen. Y después no se dieron cuenta, pero expresaron su emoción, expresaron todo lo que ellos sienten cuando hacen algo que esa estrategia les ayuda a identificar que no, digamos, no estuvo bien porque lesionó a un compañero, ¿sí? Como llamarlo por un sobrenombre, como empujarlo, como quitarle la lonchera, todas situaciones que viven todos los días ellos allá, porque
El matoneo es una cosa, es un fenómeno muy, muy complejo en las instituciones educativas. Por darte algún ejemplo, también estamos trabajando ahora, por darte otro ejemplo como un poco lejos de ese, en un trabajo con las comunidades en la promoción de la cultura de donación de órganos y tejidos, por ejemplo. Digamos, usted dice, pero eso ¿qué tiene que ver con el aula y qué tiene que ver con...? Tiene mucho que ver. El acto más altruista que hay es donar un órgano o un tejido. Y para uno poder decir que sí dona órganos y tejidos, pues uno tiene que educar al niño. Deberíamos estar haciendo eso todos los días en el aula. Porque el hecho de que no lo hacemos bien es lo que lleva a que tanta gente se muera esperando un órgano, sabiendo que podría recibirlo. Tenemos una tasa de negación de órganos altísima, que yo no sé si vos lo sabías, pero es una cosa de cultura de empatía, simplemente. Sí. Cultura de entender que, sí, listo, es un momento muy terrible cuando un familiar cercano a uno pues está en muerte cerebral, terrible, claro, ¿quién dice que no? Pero si uno se educa en la empatía cotidianamente desde que está chiquito, desde el jardín infantil, si a uno esto lo hiciera parte integral de la educación, esas son cosas más importantes que otras. No digo que lo otro no sea importante, pero educar a las personas en estos valores es, a mi modo de ver, una cosa fundamental. Entonces trabajamos con teatro lo mismo a todos los niveles. Entonces tenemos una estrategia solidaria de los niños, con títeres, con juegos de entregar órganos. Es decir, es que hay que volver eso cotidiano, ¿sí? Porque la muerte es una cosa en la que no nos educan tampoco. Y aquí nosotros también trabajamos sobre la educación en la muerte, es la posibilidad de la muerte, ¿sí? Pero la muerte es parte del proceso de la vida. Y hay que ser empáticos porque si vamos a morir para que ande el corazón que le necesita a otra persona, un niño que puede vivir cuando yo le doy mi corazón. Pues, y con eso trabajamos. Ahí hay detrás un mundo de cosas tan importantes que no se restringen a la donación de órganos. Es educación para la vida, para educación para las personas. Entonces el teatro es la estrategia con la que llevamos a chiquitos, a más grandes, a la gente. Tenemos teatro montado para hablar de eso. Nos asociamos con gente que puede entrar después ya a hacer todo el rol académico, porque ese es otro cuento, que el teatro sirve para sensibilizar, porque una cosa es que usted lo haga participativo con las personas que están, pero usted también puede diseñar estrategias en donde vaya gente que hace teatro, me sensibiliza las emociones de mi público y luego yo entro a hablar del tema que yo quiero hablar, partiendo de la emoción a flor de piel. Este es un buen ejemplo de eso, pero lo podemos hacer con todo. Qué pena le interrumpo, profe, y justamente de ese proyecto, y ya vamos a llegar justo ahí, y es parte de una palabra que hemos usado en el episodio, y por ahí la van a encontrar mucho, el profe la utiliza bastante, la simulación. Arrancó el episodio hablando de simulación. Cuéntenos de ese proyecto en particular, porque eso ustedes los hacen con practicantes. Sí. Practicantes. ¿Qué es un practicante? Es un estudiante de un pregrado que necesita realizar una práctica como si estuviera ya en el escenario real profesional, y esas prácticas pues tienen muchísimas formas de hacerlo. En el caso de nosotros los docentes, pues en algunas ocasiones hacemos prácticas de observación. Entonces hacemos que unos estudiantes vayan a un colegio y observen solamente la dinámica, el contexto, el docente, y hagan una reflexión. Existen prácticas de reflexión también, donde los ponemos a leer unos casos o a ver unos videos de unos casos y a discutir acerca de eso, de unos probables dilemas, ¿cierto?, éticos y pedagógicos que pueden llevar a cabo. Y está la práctica de inmersión, pero el profe nos va a hablar de una práctica que nosotros no hemos considerado, y es la práctica de simulación. Cuéntenos, profe, ese proyecto. Bueno, no traemos simulación en salud. Fue una cosa que realmente disparó la pandemia, porque en pandemia surgió para las facultades de salud que forman estudiantes, pues, donde hay estudiantes de medicina, de enfermería, de todas las áreas de la salud, un problema gravísimo, que era que se restringían los contactos, los accesos a las instituciones de salud. Y claro, en salud es indispensable la práctica formativa, como lo acabas de decir, que empieza más o menos tempranamente en la carrera, porque los estudiantes tienen que estar en contacto con pacientes. Bueno, entonces ahí surgió esa necesidad de suplir la falta de escenarios de práctica. ¿Dónde se hacen las prácticas? Pues en hospitales, en centros de salud. Y bueno, eso de alguna manera fue
mire que de la pandemia, una cosa tan negativa, surgió una cosa muy positiva para la educación médica en nuestro medio. Yo llevaba mucho tiempo insistiendo, empecemos con esto que es una tendencia en el mundo, porque yo conocía otras experiencias en otros lados que había vivido y me habían parecido fantásticas. Y bueno, hasta que ahí ya me hicieron un poco de caso y empezamos a hacerlo. Y tocó aprender la carrera y tocó porque eso fue de un momento a otro. De un momento a otro necesitamos prácticas para toda esta cantidad de estudiantes. No tenemos pacientes, no tenemos acceso a pacientes. Y entonces resulta que tocó y entonces nos metimos en esa maratón porque tocó formar a la gente. Obviamente contábamos ya con la gente formada como actores, con la formación básica, y ya lo que hicimos fue, lo que hacemos, pues en resumidas cuentas es que simulamos situaciones médicas, la que sea, porque además ahí el maquillaje, el vestuario y toda la producción, que esto todo es muy performático, como que es toda un área pues del teatro, el performance y la teoría del performance, armamos alrededor de lo que el profesor necesite, todo el entorno, incluidos los protagonistas, que son los pacientes, incluidos los acompañantes cuando se requieran, porque a veces es más difícil manejar el acompañante que el paciente. Entonces ya el profesor a mí me envía, el profesor que necesita la práctica, me envía la necesidad que tiene. Nosotros canalizamos la necesidad. Muchas veces no tiene que ver tan detallado porque tenemos pues dentro de nuestro grupo todo el personal médico y de otras áreas de la salud que nos ayuda a reinterpretar el caso. Creamos todo. El paciente, si el profesor lo requiere, va con radiografías, examen. Tenemos nuestro propio laboratorio simulado, tenemos nuestro propio banco de todo. O sea que el paciente llega en una situación que es real. Y es real, no difiere en nada de lo real. Como les contaba, ¿por qué esto está tan útil? Porque podemos mandarle también el familiar, porque además podemos simular la situación completa. ¿Cómo una situación completa? Le voy a contar una experiencia. Una maravilla de experiencia. Teníamos una necesidad de abrir un espacio para hablar. Otra vez hablando de lo que pasa con un paciente que llega a muerte cerebral y que hay que decirle, venga, done los órganos. Dijimos, hagamos una situación, una simulación real para crear un shock. ¿Y con qué querían hablar los encargados? Con la gente del servicio de urgencias y una clínica. ¿Por qué? Porque habían detectado que la gente no sabía manejar las situaciones. ¿Qué hicimos? Simulamos la situación completa. ¿Cómo? Un paciente se accidentó en una moto, va a llegar en ambulancia con muerte cerebral. Había que hacer todo el performance. O sea, era un actor, pero al actor lo trajimos en ambulancia al servicio de urgencias. En urgencias solamente sabía el profesor que iba a estar coordinando la situación, pero nadie más. Entonces el paciente llegó, se armó, oiga, se nos salió de las manos porque estaba también hecha la simulación que la policía decía, pero ¿qué pasó el accidente? No han reportado nada. La mente que llegó a atender el paciente, a atenderlo, claro, entonces le quitó la ropa, le rasgó la ropa, lo iban a intubar. Pero fue muy ilustrativo. Pero lo mejor no era tanto el paciente, sino la familia, porque simulamos todo el entorno. Entonces llegó la mamá, llegó la hermana, llegó la novia, llegó todo el mundo, urgencias, hacer todo lo que pasa y lo que genera el problema para que la gente no sepa manejar la situación y que redunda al final en que la gente, por ejemplo, diga que no dona los órganos. Bueno, entonces un segundo ejemplo muy interesante es que simulamos visitas completas para enseñarle a los estudiantes a cómo manejar las condiciones de salud en el domicilio de los pacientes. Eso es muy, muy importante en la medicina familiar y que es un enfoque que hoy en día está muy en boga y es que pues obviamente hay que intervenir todas las condiciones de vida del paciente y por eso hay que saber identificar en las casas dónde están los factores de riesgo y demás. Pero en el proceso de enseñanza eso no es tan sencillo porque visitar a un paciente real implica unas grandes complicaciones porque es una situación no controlada. Pero nosotros hacemos la simulación completa del paciente. Ellos ven el paciente en consultorio, obviamente un actor-actriz, lo ven con el acompañante después y después ellos tienen que ir a visitar al paciente a su casa. Pero entonces, como son actores, nosotros conseguimos la locación. Fíjese todos los componentes de producción que hay detrás. La locación obviamente tiene que imponer desafíos. Entonces no los vamos a llevar a una casa allí en el centro donde es fácil llegar, porque es que a ellos les va a tocar ir. Los pacientes que más necesitan eso son los que viven en condiciones de marginalidad.
¿sí? Entonces nos tenemos que conseguir locaciones que sean interesantes, difíciles de acceder, locaciones en lugares lejanos, locaciones donde les toque caminar, locaciones rurales. Todo eso implica una producción detrás y nos toca ir allá y armar toda la condición. ¿Cuál es la paciente? ¿Cuál es la familia que vive con ella? Obviamente todo está planeado desde antes. Y los estudiantes deben llegar a un entorno que es cercano a lo real, que es real. Y se encuentran con el paciente o la paciente, con los familiares que viven con ella, que todos son actores. Obviamente, porque a los dueños de la casa los tenemos que sacar de allá, obviamente, para hacer toda la producción. Y ahí entonces les pongo las piedritas en el zapato, digámoslo así, para que el profesor quiere que estén, para que el estudiante las pueda identificar, a ver si las identifica, ¿cierto? Los cigarrillos que la señora tiene guardados debajo de la almohada, que ella, por ejemplo, es una diabética y tiene la cocina llena de panela y de azúcar, son condicionantes y cosas que el muchacho tiene que aprender a identificar. Y bueno, además es una experiencia maravillosa y supremamente divertida, porque nosotros hacemos toda la producción, hacemos todo el libreto, simulamos la visita completa y supremamente exitosa. Les cuento una propaganda y es que esta experiencia fue resaltada en el concurso de experiencias significativas docentes del año anterior, que hace aquí la red de universidades. Sí. Y fue muy interesante porque la mandamos, eso no le van a parar bolas, pero realmente sí fue muy interesante para los jurados y los cuestionamientos que se hacían eran muy interesantes porque es algo realmente muy novedoso. Nosotros podemos, entonces en esa simulación de pacientes, ya sea en el consultorio, en situaciones de urgencia como la que le conté, como las visitas. Por ejemplo, otro ejemplo muy llamativo de situación completa simulada son los desastres, para enseñarles a los muchachos a hacer, por ejemplo, el famoso triaje y todas esas cosas. Hemos simulado de desastres completos, entonces la explosión de una bomba en un centro comercial, entonces todo, con heridos, quemados, histéricas y todo lo que hay ahí, porque es eso lo que ellos tienen que aprender a manejar. No, profe, la escafandra está lista para sacar su propia serie de médicos, porque ahí ya tienen los actores, ¿cierto? Claro que sí. Julio's Anatomy. No, y ya tenemos unas series en nuestro canal que los invito a que las vean, muy interesantes. Hicimos como parte de un proyecto de extensión una vez una serie de videos para humanización en salud. Entonces dijimos, vamos a incursionar, vamos a hacer esto, un experimento súper exitosísimo. Te cuento que la serie de videos nos la piden de todas partes porque son una serie, efectivamente, de humanización en salud, que son videos dramatizados, no son documentales, son videos dramatizados donde contamos situaciones de salud. Ya hicimos otra serie después que se llama Sancúdete, para trabajar en la prevención de los zancuditos, pues que nos transmiten todas las arbovirosis, el Zika, el dengue, todas estas arbovirosis. Y entonces en otro proyecto que estamos trabajando todavía, hicimos eso como una herramienta que se nos ocurrió hacer y nos salió una cosa que nos la piden después de libre acceso, está en nuestro canal de YouTube y todo el mundo lo puede ver y lo puede usar cuando quiera, porque eso no tiene ninguna restricción. La serie se llama Sancúdete y habla exactamente de las situaciones que llevan a que la gente le favorezca la proliferación del mosquito, pero en lo cotidiano, ¿sí? Es decir, los actores además se fajaron porque obviamente hicimos libreto, toda la producción, son videos de 4 o 5 minutos cada uno, cada episodio. Bueno, hay otro un poquito más largo. Entonces sí, claro, lo hemos empleado también como estrategia para educar a la gente y son extremadamente útiles porque a través del humor y a través de una cosa bien actuada, bien trabajada, bien escrita, se logra educación en salud, que es un elemento muy importante también dentro del contexto de educación en general, porque la educación comunitaria es complicada, sobre todo en temas de salud. Cambiar las cosas cotidianas que son las que enferman a la gente, por ejemplo, cambiar el estilo de vida. Pues convence a la gente que es importante hacer ejercicio y comer bien. Pero con teatro podemos hacerlo a través de diferentes estrategias y a la gente eso sí no se le olvida. En cambio, la carreta que usted sienta a una comunidad y la cita porque le quiere hablar de la importancia de controlar el consumo de azúcar. O la quiere educar frente a salud oral, que también tenemos unas experiencias muy bellas con salud oral. Si usted va y le echa la carreta a la gente, pues sí,
y si les da refrigerio, pues van. Pero resulta que Pero lo vivencial sí. vivencial y ponerlo a jugar y mostrarle el personaje que se le pudrieron los dientes porque no los lavaba, es una cosa que a la gente realmente no se le olvida y que logra el Y objetivo. simulan el olor y todo. No, mentiras. No, pero le cuento que, por ejemplo, en esas visitas nos toca simular cosas, no sé, sí. porque resulta que hay que atacar el problema y hay que poner en la mesa el problema de la adicción a sustancias. Uy. Y entonces la paciente dijo en la consulta que ella tenía un nieto que a veces iba a la casa y se le quedaba ahí, pero que entonces era adicto y que le robaba el radio y que, pues el día de la visita tenemos que poner el nieto. Hay registros fotográficos de todo eso. Ustedes, no puede ser que esto es simulado. Los mismos estudiantes no lo creen. Hay algunos profesores que les gusta que el estudiante sepa que es una simulación, pero lo hemos hecho sin que el estudiante sepa porque es otro shock diferente, otra experiencia distinta y muchas veces hemos pasado completamente vírgenes. Me refiero al hecho de que el estudiante jamás identifica que es la situación simulada, que sale, hace la consulta con el profesor y después cuando el profesor les cuenta que es simulada, el estudiante no puede creer que es una situación simulada, lo cual enfatiza aún más lo útil de la experiencia de simulación. Y lo que decía ahora, tiene que ser real. Realmente aquí no estamos haciendo cosas falsas, estamos trabajando con emociones reales, estamos trabajando con cosas que obviamente hay que ir puliendo con el tiempo, con maquillajes muy realistas y todo ese tipo de cosas. Muy bien, profe. Wow, tremendo, ¿no? Ese proyecto tiene muchas aristas, ese proyecto tiene muchas ramitas, tiene muchas potencialidades, muchas posibilidades. Y pues vamos a una sección que se llama Saquen una hojita. Entonces aquí le pedimos a la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, que saque una hojita, coja un lapicerito y apunte, porque le vamos a contar unas cosas para que apunte, algo bien importante. Primer cosa que van a apuntar ahí en esa hojita, nuestra audiencia. Si es profesor de prácticas, si tiene practicantes a su cargo, ¿cómo contacta al profesor Julio César y a la escafandra para acceder a uno de estos simulacros? Mi correo es jcsánchez, terminando en Z, que no es tan obvio, a veces la gente lo escribe con ese, @utp.edu.co, ahí me pueden escribir todas sus inquietudes, nosotros con mucho gusto los podemos asesorar, les podemos ayudar a construir los proyectos para poder financiar estas iniciativas, con todo el gusto, porque para eso es que hemos acumulado experiencia, para comunicarla y ayudarle a los que quieran nutrirse de ella. Así que ahí está el correo abierto, por ahí me pueden contactar. Repito, jcsánchez@utp.edu.co o a la escafandrateatro@gmail.com. Perfecto. Segundo puntico allí para que apunten en esa hojita qué información le tiene que dar a usted y al grupo para llevar a cabo una de estas simulaciones. Que esté caracterizada la situación que quiere intervenir, qué población es, de qué edad es, en qué entorno. Es muy importante el entorno, si es en una institución educativa, en una comunidad, en una universidad, y si es en cualquiera de esas situaciones, pues en el marco de qué asignatura y sobre todo que tenga claro cuál es el tema que quiere tratar para poder tener todo el panorama y poder ayudar a que la experiencia sea lo más efectiva posible. Tercer punto en la hojita. Si el profe es de un colegio y quiere llevar una experiencia teatral para enseñarle algo a sus estudiantes, ¿qué le ofrece la escafandra? Asesoría, ayuda, comunicación de experiencia, toda la que podamos, y ayudar a construir las vías para poder hacerlo a largo plazo. Para hacer los pilotos estamos listos y ayudamos a construir los proyectos en el entorno que sea, porque estos son cosas que necesitan nuevamente financiación porque interviene muchísima gente allí, pero lo hemos logrado y lo hemos hecho de tal manera que se puede hacer prácticamente en cualquier entorno. Además, estas son metodologías sobre las cuales ahora, digamos, hay mucha escucha, hay muchas ganas desde muchos estamentos de que se presenten cosas nuevas, caminos nuevos, o sea que
Les podemos ayudar, sobre todo con la experiencia y con la trayectoria, a que puedan hacer una experiencia exitosa y la desarrollen en su institución o donde sea que se quiera hacer. Porque, repito, esto hay que entenderlo no solo en educación en instituciones, sino en educación comunitaria, en educación para la vida, en educación continua en las empresas, donde también pues no hemos tenido tiempo de hablar de esa otra arista, pero hemos tenido unas experiencias bien interesantes con eso, porque las empresas tienen una necesidad muy grande de estrategias diferentes para poder hacer que los empleados los oigan respecto a poder entender políticas de la empresa y otra cantidad de cosas. O sea que prácticamente en cualquier entorno, ahí estamos. Claro que sí, toda la disposición para comunicarles experiencia de ayudar. Muy bien, guarden bien esa hojita porque les va a servir mucho si quieren llevar este tipo de experiencias teatrales a su experiencia como docentes. Finalmente, ya que el programa de Teachers Mirror es reflexiones de profes para profes, nosotros somos profes de práctica y formamos futuros docentes de inglés, ¿sí? Y como les decía, los llevamos a unas prácticas de inmersión. Nosotros de una vez los llevamos al contexto real y allá miramos cómo se defiende frente a algunas situaciones. De igual manera hay un control porque no viven pues, todo lo real que vive todo un estudiante. A veces no tienen que lidiar con padres de familia, no tienen que lidiar con otros colegas, etc. ¿Cuál podría ser una simulación para esta población, para practicantes que se van a convertir en docentes? Desde poder simular situaciones en el aula que se pueden identificar como problemáticas para aprender a darles elementos a los muchachos para que las manejen y las procesen, porque sabemos que en el aula pueden surgir cosas que pueden llegar a ser terriblemente frustrantes, sobre todo para la persona que está empezando y tiene poca experiencia. Para que llegue allá con un poquito más de elementos, las situaciones simuladas les van a ayudar mucho. Entonces, sobre todo, uno puede empezar por simular situaciones problemáticas con estudiantes, con padres de familia, con directivas, porque todos esos estamentos pueden ser una fuente de situaciones problema que el muchacho tiene que ganar elementos. La situación simulada le va a ayudar a ganarlos para que cuando llegue a la situación real pueda procesarlos mejor y pueda. Entonces, todo eso lo podemos hacer. Porque con el equipo adecuado, el equipo de actores adecuado para simular situaciones completas o con estrategias de juego y participativas también se puede lograr que se pueda crear un espacio de discusión después de mover la emoción en la situación simulada, porque es tan real que mueve las emociones realmente. O sea, nosotros en todas estas experiencias que hemos tenido nos damos cuenta de que la simulación está siendo efectiva porque mueve la emoción. Porque efectivamente, si a uno lo aterra lo que les contaba, por ejemplo, de la situación de urgencias, todo el mundo movilizó la emoción, todo el mundo, y por eso podía llevarse después a que se reflexionara sobre el tema. Lo mismo pasa en el aula, porque si, por ejemplo, la situación con los padres de familia, eso es un área muy complicada, que es a veces difícil digamos, de poner los elementos y todas las dimensiones de lo que puede llegar a pasar ahí, en una situación real para el muchacho, pero en cambio simulada, podemos simular completamente una reunión de padres de familia. Y como ya, bueno. y como ustedes claramente tienen identificadas los principales estereotipos de los problemáticos, pues les ponemos los problemáticos, porque es una situación de control y los podemos subir un poquito de tono aún. ¿Para qué? Para que movilice emociones y luego podamos reflexionar. Y si es necesario volver a repetir para que, bueno, ahora hagámoslo con estos nuevos elementos a ver si la cosa funciona mejor, porque los actores están preparados para reaccionar diferente. Y hemos tenido una experiencia muy interesante con eso. Cuando repetimos algo que salió mal, bueno, el estudiante lo manejó mal, y lo repetimos ya con los elementos después de la discusión, la reflexión, después de que el profesor nutre la situación y le dice, mire, así no se habla, esas cosas no se dicen de esa manera, no ese es el tono que usted debe usar, usted tiene que mirar al paciente a los ojos. Una mala noticia no se comunica así. Porque, bueno, esa es otra cosa que no tuvimos tiempo de hablar, entrenar a la gente para decir malas noticias. Porque si la dice mal, el paciente reacciona mal. El actor o la actriz va a reaccionar como está entrenado desde su emoción. Entonces, la segunda parte, hagámoslo ya con los elementos.
Y el actor y la actriz, que no es el actor y la actriz, es el personaje, va a reaccionar distinto. Que el estudiante va a entender la situación. Lo mismo pasa aquí. Si le ponemos los padres de familia, por dar un ejemplo concreto, con todo el conflicto que pueden llegar a generar, porque un padre de familia puede enloquecer a un maestro muy fácil, puede aprender a manejarlo. Porque todo es comunicación y el teatro es una herramienta maravillosa para enseñar a la gente a comunicarse. Sobre todo, no porque haya una sola ruta, cada cual se comunica según sus propios recursos, pero para que aprenda a identificarlos, para que aprenda a identificar tips y cosas que le sirven mucho, que simplemente con aprender a mirar a los ojos al otro o modular el tono de la voz o simplemente actitudes corporales pueden hacer y bajarle la guardia al que llega pues con ganas de tirar al maestro por la ventana, ¿sí? Porque tiene la información solo del muchachito que fue y le dijo que... Y si se comunica mal, eso va a terminar mal. Pero si se comunica bien, probablemente sepa procesar la situación para poner al padre de familia en su acera para ayudarle al muchachito o al estudiante. Y no al contrario, crear unas guerras ahí. Bueno, ya sabemos de mis casos que generan pues muchísimo problema. Y así con todo lo demás. Por ejemplo, la presión de la directiva o la presión desde el que coordina, desde el que pide trabajo, pide planes de trabajo, pide que haga, pide resultados. Hay que saberla manejar y es parte de la vida cotidiana del profesor en las instituciones y a veces como que no tenemos tiempo de reflexionar sobre eso, de cómo manejarlo, cómo hacerlo. Porque, repito, el principal problema ahí casi siempre es de aprender a comunicarse, de aprender a manejar la información, de aprender a crear el entorno adecuado para poder manejar la situación. Es decir, de manejo de emociones, de control asertivo de la emoción y de la forma como uno comunica lo que está sintiendo. Y para eso el teatro es una herramienta maravillosa. Total, profe. No, muchísimas gracias. De verdad, como decía el profe, el tiempo no daríamos mucho más para seguir hablando de todo esto. Así es. Ya vamos llegando al final del episodio, pero siempre me gusta regalarle el espacio, los micrófonos, por si tiene algún evento próximo, por si quiere invitar a la audiencia a una próxima obra de teatro, algo que tenga ya prontito para que invite a nuestra audiencia. Bueno, nosotros siempre estamos haciendo actividades, tenemos los jueves del teatro, que es un espacio por el que hemos luchado desde hace muchos años. Último jueves de cada mes siempre hay teatro en el Abridor de Roa Martínez. Los invito muy especialmente al de este mes. El último jueves de este mes vamos a presentar una obra maravillosa que es basada en unas obras de Chekhov, se llama Farsas Rusas, así que a los amantes del teatro ruso y de la literatura allá los estamos esperando, pero además permanentemente los invitamos a conectarse en nuestras redes, especialmente en nuestro Instagram y nuestro Facebook. Nos encuentran muy fácil, Azcafandra Teatro, para que se conecten con todo lo que nosotros hacemos. Estamos permanentemente en actividad. En 15 días vamos para Medellín. Somos los invitados especiales del Festival Escénica, que es un festival de universidades que se hace en Medellín. Y vamos para allá. Entonces, pendientes de nuestras redes que aparece toda nuestra actividad, que es bastante agitada, y para que vayan a todos los espacios, porque no solo nos presentamos aquí, sino otros espacios de Pereira y de zonas cercanas. O sea que, y además hay mucha actividad que no se hace en teatro, sino todo lo que estamos haciendo continuamente, llevando a las aulas a través de proyectos y todo lo demás. Perfecto. Y yo quiero invitar a mis colegas profes que quieren seguir con su formación posgradual a que se inscriban. Están las inscripciones abiertas para la 4ª cohorte de la maestría en educación bilingüe de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les voy a dejar en la descripción la información, cómo acceder, por si están interesados en seguir esa formación posgradual. Muy bien, espero que este episodio nos haya inspirado para llevar la magia del teatro a nuestras clases. Imagínense el impacto que podemos lograr en los estudiantes, en las aulas, en nuestros escenarios educativos. Muchísimas gracias, profesor Julio César Sánchez, por compartir este tiempo con nosotros, por reservarnos este espacio y por ilustrarnos con su experiencia y con esa pasión con la que habla, pues, de todo lo que está haciendo. Muchas gracias, esperamos tenerlo quizás en otra ocasión para seguir hablando de otras cosas, otros proyectos y esperemos que su audiencia crezca después de esta invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Como dije al principio, cuando a uno lo invitan a hablar de lo que lo apasiona, pues eso es
Eso es muy, muy agradable porque, y que el teatro, que viva el teatro y que todo el mundo ojalá entendiera que para hacer teatro y para meterlo en la vida cotidiana no es necesario ser necesariamente actor o participar de una obra formal, sino que uno puede incorporarlo a su vida cotidiana. Realmente todos somos actores desde que abrimos los ojos por la mañana, estamos asumiendo roles, creando puestas en escena y estamos mirando cómo nos comportamos, que ese es el plan teatral del día, como digo yo. Es decir, entonces es como concebir eso. Realmente el teatro es una maravilla, es una fuente inagotable de experiencias, de formación. Así que no, he invitado a todo el mundo a que deje que el teatro entre en sus vidas. Muy bien, y a nuestra audiencia no olvides seguirnos en Spotify y en otras plataformas de podcast. También estamos en YouTube. Allí estamos en el canal de Profe Sandro. Allí me busca como Profe Sandro. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a ver qué otro invitado o invitada o invitados vamos a tener para continuar llevando esta conversación de profes para profes. Nos vemos entonces en un próximo episodio aquí en YouTube. Si están en YouTube, no olviden suscribirse, guardar, compartir, darle me gusta y difundirlo con muchos otros. Bueno, eso es todo por hoy en The Teacher's Mirror. Hasta la próxima.